Bueno, el planteamiento de la presentación es el paisaje agavero, un paisaje importantísimo aquí en México, que tiene 15 años, está cumpliendo 15 años este año de ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Como siempre, y lo vemos en estas presentaciones previas y las del día de ayer, toda esa gran problemática que encierran todos estos conjuntos de valor patrimonial, pero que están emplazados en una escala territorial, una escala amplia que nos implica una mayor atención y un mayor compromiso pues, en su preservación y en todos los elementos que tenemos que plantear para que sigan hacia el futuro, ¿no? Entonces, el paisaje agavero de Tequila está próximo a cumplir 15 años de que fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Esta propuesta tuvo su inicio en 2001, es decir, que estamos por cumplir 20 años de que se inició el proyecto Paisaje Agavero de Tequila, y que son una suma de componentes de todo tipo por los que nos hemos enfrentado en este territorio y que nos llevan a reflexionar sobre varias cosas, ¿no? En primer lugar, sobre el manejo. O sea, el tema del manejo en un sitio del Patrimonio Mundial es fundamental, y más cuando estamos hablando de sitios de una escala territorial. O sea, esta experiencia a lo largo de estos 15 años nos ha permitido pues reconocer problemáticas, hallazgos, retos para la preservación de la autenticidad y la integridad del sitio. Bueno, un poquito en esta idea de la reflexión. Partimos pues de esta ampliación o expansión del concepto del patrimonio cultural que ha venido como si fueran las capas de una cebolla, ampliándose, ampliándose y volviéndose a ampliar. O sea, primero pues la acepción decimonónica de lo que era el monumento, la obra de arte, que era lo que se visualizaba en ese momento como algo digno de preservarse, que fue evolucionando hacia el centro histórico, hacia el sitio, a partir de la Carta de Venecia en 1964, y hacia los años 90 del siglo pasado hay una nueva expansión de esta conceptualización hacia lo que es el territorio. O sea, este gran marco en donde se ubica la arquitectura, donde se ubica el urbanismo, y que de alguna manera es la que nos enfrenta a los temas relacionados con el paisaje cultural. Y tenemos pues, esto nomás para recordar rápidamente, que los paisajes culturales, de acuerdo a la definición de UNESCO, son el trabajo combinado entre el hombre, entre la naturaleza y el ser humano, y expresan una larga e íntima relación entre las gentes y su entorno natural. Pongo esta imagen de nuestros anfitriones, el paisaje cafetero de Colombia, que ha sido también otro de esos grandes ejemplos, de esos paradigmas de lo que se puede entender por un paisaje cultural. Y bueno, de acuerdo a las tipologías que el propio paisaje cultural tiene, ya lo sabemos, está el paisaje diseñado y creado intencionalmente por el hombre, el paisaje orgánicamente involucrado con una sociedad, que es el que de alguna manera nos atañe, y el paisaje cultural asociativo. O sea, los ejemplos son clásicos, o sea, los jardines de Versalles, como paisaje diseñado y creado intencionalmente, el paisaje orgánicamente involucrado con una sociedad, uno de los primeros que se pudieron visualizar eran las terrazas arroceras de Filipinas, pero que ahora tenemos ya un gran elenco de sitios de todo tipo que se pueden abordar como paisajes culturales, ¿no? Y finalmente, pues esta idea de las montañas sagradas, de los paisajes culturales asociativos, como el caso de Uluru en Australia. Y bueno, como el tema es el manejo de estos sitios patrimoniales de escala territorial, habrá que decir que a mayor extensión territorial, mayor complejidad. O sea, todo lo que es el manejo y la gestión del patrimonio adquiere un grado mayor de complejidad porque involucra, entre más territorio, obviamente, mayor número de componentes, y esto implica también que es necesario como empezar a conceptualizar cómo enfrentar estas ideas de manejo, del llevar del pasado y nosotros como puente hacia el futuro los sitios,
pues tenemos en esta pequeña gráfica nada más como ejemplo las categorías o tipologías de lo que podría ser un sitio patrimonial: monumento, ciudad histórica, sitio arqueológico, sitio natural, sitio mixto, y paisaje cultural y sitios de escala territorial. Entonces tenemos por otra parte componentes del sitio de valor cultural, como podría ser patrimonio arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, rural o intangible. Y aquí cruzando estas dos barras, vamos a tener que el monumento pues atañe específicamente al patrimonio arquitectónico, una ciudad histórica, arquitectónico y urbano, un sitio arqueológico, dependiendo de sus características, pues obviamente el patrimonio arqueológico, un sitio natural, al patrimonio medioambiental, un sitio mixto, pues abarcará el tema urbano, el tema arquitectónico y también el tema medioambiental. Pero, sin embargo, en un paisaje cultural o en sitios de escala territorial, vamos a tener que se presentan estos 6 componentes, o sea, entendiendo pues estos componentes como elementos a proteger, elementos a manejar, elementos a gestionar hacia el futuro. Y tenemos, es un ejemplo de, nada más para ilustrar un poquito lo que estoy platicando, que el acercamiento metodológico como paisaje cultural permite un enfoque holístico e integral para el manejo del territorio. En esta tipología se pueden identificar varios componentes constitutivos de valor patrimonial. O sea, es como desmenuzar ese territorio en todos sus componentes y tratar de ubicarlos en un tipo de elemento que nos permita enfrentarlos. O sea, entonces vamos a tener, por ejemplo, patrimonio medioambiental, medio natural, enclave geográfico, flora, fauna, agua, un patrimonio prehispánico, precolombino, que vendrían ciertos esos testimonios de la utilización temprana del territorio, lo arqueológico, un patrimonio agrario, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, la siembra de café y todos los cultivos complementarios, un patrimonio arquitectónico, monumentos arquitectónicos, haciendas, todos estos conjuntos de arquitectura vernácula rural importantísimos en el paisaje cafetero, el patrimonio urbano, las pequeñas poblaciones de la comarca, y el patrimonio intangible, leyendas, tradiciones, fiestas, lenguaje, usos, costumbres, todo eso que tiene que ver con la identidad que le da esa característica especial a un sitio, a un elemento de carácter territorial. Bueno, y una parte medular e importantísima del tema del paisaje cultural, entendido pues como ese todo, como ese conjunto, con un enfoque integral, es que los saberes ancestrales son la clave de la sustentabilidad de este paisaje cultural. Los paisajes culturales productivos se construyen día a día gracias al trabajo y a la cooperación de la comunidad que los habita. O sea, no es que estén y ahí se hagan solos. O sea, hay quien los tiene que hacer. Y en el territorio productivo se preservan los conocimientos y usos tradicionales desarrollados como parte del sistema de aprovechamiento ancestral del territorio. Mantener su actividad productiva soportada por la pervivencia de los saberes ancestrales garantiza su sustentabilidad y viabilidad en el futuro. O sea, es decir, en esta contraposición cultura-natura, entendemos pues a los paisajes culturales como esos conjuntos de elementos construidos por el hombre a lo largo del siglo, esa modificación del territorio natural para transformarlo en territorio cultural. O sea, territorio, y acordarnos pues que esta de la palabra cultura pues tiene mucha relación con la palabra cultivo, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, pongo a don José, un habitante del paisaje agavero de Tequila, que dice: somos nosotros los que hicimos y mantenemos este paisaje cultural. Y bueno, en México, como en otras partes del mundo, cuando se empezó a explorar la posibilidad de inscribir este territorio en la lista del patrimonio mundial, la verdad es que se planteó una apuesta, un experimento que consiste justamente en la posibilidad de reconocer valores culturales en un territorio, involucrando patrimonio natural,
agrícola, arqueológico, arquitectónico, urbano y patrimonio inmaterial generado por su explotación durante cientos de años en el territorio, es decir, como un todo. Para los que no conozcan dónde está ubicado el paisaje agavero de Tequila, está México, después está el estado de Jalisco, y dentro del estado de Jalisco está el territorio delimitado. Son 110,000 hectáreas, de las cuales 33,000 corresponden a la zona núcleo y el resto a la zona de amortiguamiento. Entonces tenemos nosotros un territorio, zona núcleo, que son los valles de Tequila y Amatitán, una altura promedio de 1,600 metros sobre el nivel del mar, una gran elevación, que es el volcán de Tequila, que llega hasta 2,800 metros sobre el nivel del mar, y una de gran depresión, la barranca del Río de Santiago, es decir, que tiene una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. Toda esta plataforma es donde se cultiva la planta de agave azul tequilana, que es la variedad de todas las plantas de agave, de la cual se extraen los líquidos que se transforman después en tequila. Entonces, esta es la zona de origen del fenómeno cultural, que es la producción de tequila. Entonces tenemos nosotros una gran elevación, una gran depresión y una plataforma bastante bien delimitadas, zona núcleo, zona de amortiguamiento, y tenemos que desde la punta del volcán a la hondura, digamos, de la barranca, tenemos 12 capas de ecosistemas. Y bueno, ahora, ya para entrar un poquito en la materia de lo que es el paisaje agavero de Tequila, pues es que en esta región se pudo identificar en su momento uno de los paisajes culturales más importantes en el mundo. No solo por la importancia del excepcional panorama que ofrece, sino por la tradición cultural que ha resguardado por siglos y donde ha surgido uno de los iconos que identifican el país, que es el tequila. Entonces, esta región, es bien importante señalarlo, ha mantenido una milenaria continuidad cultural que va desde la domesticación de la planta de agave azul, es una planta domesticada por el hombre, como el maíz, como el frijol, como el trigo, como el arroz, que son plantas que ha ido domesticando el hombre y que sin embargo manifiestan pues toda esta vinculación o esta alianza entre el hombre, en este caso con el agave, un agreste medio natural y las tradiciones ancestrales. Pongo una imagen, Códice de Zempoala, siglo XVII, donde vemos hombre, donde vemos la iglesia, donde vemos las casitas y las plantas de agave en su entorno. Y si nos vamos nosotros a una imagen actual, vamos a encontrar la iglesita, vamos a encontrar las plantaciones de agave, las casitas y al hombre interviniendo en todo ello. Tenemos pues que hay unas labores de cultivo que vienen desde el periodo prehispánico, por ejemplo, esta siembra en líneas paralelas, que nosotros las podemos relacionar con estas primeras imágenes que hacen los conquistadores españoles, los cronistas, por ejemplo, este Códice Florentino importantísimo en México, del siglo XVI, donde vemos dibujadas justamente estas líneas. Tenemos también que las herramientas para el cultivo pues son herramientas que aunque van evolucionando en cuanto a sus materiales, se han mantenido en la región desde el periodo precolombino hasta la actualidad. Como podemos ver en este caso, este señor, en esta representación de cerámica prehispánica, donde vemos un señor con su coa, o sea, este instrumento para cultivar, que es el mismo señor que tenemos ahora en el siglo XX, ¿no? O esta representación del Códice Florentino, donde vemos el hombre con la coa cosechando las plantas tiernas de agave, y es exactamente lo mismo que vemos en el campo agavero, o sea, continuidad cultural, un elemento de gran valor para la inscripción. Tenemos también que estas labores ancestrales, y bueno, dentro de la investigación que hicimos, también hicimos una investigación iconográfica o de estos objetos desde el periodo prehispánico, donde vemos un hombre cargando una piña de agave, jimado quiere decir cortadas las hojas, con este instrumento que es la coa, y el resultado es que se va a llevar al horno de cocimiento para, una vez cocido, extraer el jugo, y de ese jugo
extraer a través de la destilación lo que es el destilado de agave. Entonces tenemos nosotros que estas mismas imágenes las podemos seguir encontrando en el campo agavero. Obviamente, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues hay una revolución, o sea, un choque cultural importantísimo, en donde se enfrenta la tradición prehispánica con la tradición cultural europea mediterránea. En este caso, al darse cuenta los conquistadores en esta parte del Pacífico, entendemos pues que llegan los conquistadores por el lado del Atlántico, tienen que atravesar todo el país y que traían dentro de sus objetos aguardiente, vino. Se dan cuenta que para llegar a la región del Pacífico había que atravesar todo el país y obviamente ya no llegaban las botellas. Entonces, lo que sí llegó fue la cultura, el bagaje cultural que permitió saber que si hay un líquido fermentado que tiene un cierto grado de alcohol, si se destila, va a subir la gradación alcohólica. En este caso, el mezcal, el agave cocido fermentado, sabían ellos que si se destilaba, subía el nivel de alcohol. Entonces, al final de cuentas de todo este proceso de mestizaje cultural, surge el vino de mezcal. Y tenemos que se establecen desde finales del siglo XVI, principios del XVII, una serie de pequeñas destilerías rústicas artesanales en diferentes sitios apartados, de las que en las imágenes van a encontrar estos testimonios, algunos todavía vigentes, y que ya en el siglo XVIII se incorporan estas pequeñas destilerías que se denominan tabernas en la región, como parte de las poblaciones y de las haciendas de la región. Entonces, aquí, al haber demanda del vino de mezcal de tequila, empieza a haber también pues esa oferta, o sea, esa generación de oferta, y muchas o algunas de las instalaciones tequileras que se empiezan a establecer a finales del siglo XVIII, algunas como la de José Cuervo, Herradura o Sauza, se han mantenido hasta la actualidad. Y bueno, hay también un elemento muy importante en esta inscripción que tiene que ver con que en los años 40 hay una gran divulgación de la cultura mexicana a través del cine, del radio, de todos estos personajes como los que estamos viendo en las imágenes, en donde se empieza a asociar el tequila, el charro y la música de mariachi como parte de la identidad mexicana. Se transforma en símbolo nacional. Pasan los años, ya estamos en el siglo XXI, y se empieza a reconocer, además de ese ícono por el cual se identifica al país, como un orgullo de México y principalmente porque se empieza a reconocer como un valor de carácter cultural a la producción del vino de mezcal de tequila. Es decir, que de ser simplemente una bebida destilada alcohólica, se empieza a integrar la idea de que también es un producto cultural y que ese producto cultural forma parte de una identidad nacional. Se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial en 2006 y estos son los criterios por los cuales de valor universal con que se inscribió. El criterio 2 habla de ejemplo de intercambio de valores humanos. En este caso, el cultivo del agave es de origen prehispánico y se fusiona en mestizaje cultural con la tradición europea mediterránea de la destilación y da como resultado un producto nuevo y único. O sea, habla de este intercambio de valores humanos. Tenemos ejemplo de una tipología, el criterio 4, de una tipología industrial y un paisaje único. En este caso, el paisaje cultural de tequila, si uno piensa que es un paisaje constituido por millones de plantas de agave azul, vamos a darnos cuenta de que no existe en ninguna parte del mundo un paisaje completo de 33,000 hectáreas que sea para cultivar esta planta. O sea, es un paisaje único, o sea, se pudo demostrar, y además la tipología industrial evidentemente es especializada para la producción de tequila a partir de esta planta. El criterio 5 habla de ejemplo de establecimiento humano tradicional, y en este caso, pues las poblaciones, los campos agaveros, todas las fábricas, todas las destilerías
están en un entorno geográfico específico que ha generado una identidad muy local, muy particular, que es un ejemplo extraordinario de ese establecimiento humano tradicional. También, dentro de los 10 criterios de valor universal excepcional, y México es de pronto es como muy ambicioso, quiere decir que todo es patrimonio, también pudimos inscribirlo en el criterio sexto, que habla de la relación del patrimonio inmaterial con el patrimonio tangible, con el patrimonio material. Y en el caso del tequila, de las plantaciones agaveras, se pudo, pues, de una manera muy clara y muy precisa, pues, integrar a todo este elenco de cosas por las cuales se identifica nuestro país en el mundo. O sea, charro, tequila, mariachi, como que ese, digamos, triunvirato de íconos, pues el tequila es uno de esos elementos. Y tenemos, obvio, que para que esta inscripción pudiera caminar, que era necesario generar un plan de gestión. O sea, sin este instrumento fue que se empezó a exigir en las postulaciones a la lista del patrimonio mundial a partir de 2005 específicamente, pues se inscribió con el expediente de postulación y con su complemento, que es el plan de manejo. O sea, qué hacer a partir del día de la inscripción hacia el futuro. Entonces, el plan de manejo, pues el planteamiento es autenticidad e integridad, garantizar esta autenticidad y la integridad, y también para nosotros muy importante generar crecimiento regional sustentable soportado por valores culturales locales. Es decir, esa era la apuesta de México, o sea, un territorio reconocido con un valor cultural y que ese valor cultural sea el que genere el crecimiento regional sostenible. Entonces, y otro de los criterios que para nosotros se nos hacía medular e importantísimo era no nomás tener el reconocimiento para un territorio, que eso en realidad no tendría tanta importancia, sino el que tuviera un sentido. Y para nosotros, el equipo que trabajó en esta propuesta, ese sentido era propiciar la mejoría de la calidad de vida para la comunidad que lo habita. O sea, comunidad, un elemento fundamental. Estos son, digamos, ejemplificando lo que platiqué anteriormente de este acercamiento metodológico como paisaje cultural para permitir un enfoque holístico e integral del territorio, estos 6 componentes que están presentes en la región. O sea, ahí van subiendo las imágenes que ejemplifican pues cada uno de estos componentes de nuestro plan de gestión, y que esto también es importante señalarlo, nos implicó generar una metodología. Cuando en 2005 nos enfrentamos al cómo generar un plan de manejo, pues en realidad nos dimos cuenta que había muy poquita referencia metodológica para sitios de escala territorial. Y había muy escasos ejemplos de planes de manejo que tuvieran un enfoque integral. Entonces nos dimos a la tarea pues, de trabajar pensando en el territorio y todos los componentes del territorio, no nada más los que eran más claramente de valor patrimonial, sino todo el conjunto completo, ¿no? Entonces, ¿no? Poco a poco y a lo largo de los años, esta propuesta embrionaria que se aplicó en el paisaje de Tequila, poco a poco ha ido generando una especie de metodología para la elaboración de planes de gestión en sitios del patrimonio de escala territorial. O sea, hemos podido aplicarla, afortunadamente, en el mismo país, en otras inscripciones a la lista del patrimonio mundial, y también afortunadamente en algunos otros sitios del patrimonio mundial, como por ejemplo en Potosí, en Bolivia, que usamos esta metodología. Tenemos que hay un organismo de seguimiento intersectorial, que es una comisión para la conservación, revalorización, rehabilitación y difusión del paisaje agavero, que fue constituido en 2008, y a partir del plan de manejo y de la implementación del plan de manejo, que creo que es bien importante este tema. O sea, una cosa es tener el documento y pensar que el documento ya es la Biblia para cómo conservar. El problema no es ese, que cuesta bastante trabajo,
sino el problema es la implementación. En este caso, no puedo presumir de tener una implementación total en nuestro territorio de este plan de manejo. Sin embargo, sí hemos logrado, al paso de los años, algunas acciones que inciden en el territorio relacionadas con el plan de manejo. Por ejemplo, mejoramiento de imagen urbana y espacios abiertos, restauración de inmuebles, miradores al paisaje agavero. Estamos hablando de paisaje, evidentemente tendríamos que hablar de miradores, rehabilitación de caminos rurales, y tenemos también que para nosotros ha sido realmente una cosa muy importante y positiva el haber implementado un sistema de interpretación del patrimonio en todo el territorio del paisaje agavero, en todas estas 110,000 hectáreas. Hemos logrado implementar todo un conjunto de elementos de señalética, placas de nomenclatura, señalamientos carreteros y principalmente centros de interpretación que conforman una red informativa sobre los valores culturales y naturales de la comarca. Y como parte de esta intención de implementar este sistema de interpretación del patrimonio, se nos planteó el reto de toda esa investigación que se hizo para el paisaje agavero, académica, científica, formal, que generalmente es muy aburrida, pasarla y trasladarla, esas hojas, digamos, de esa investigación, cortarlas y pegarlas en las paredes. Entonces, nuestro sistema de interpretación tiene mucho que ver con el retorno de toda esa investigación, de toda esa memoria a la propia colectividad, a través de estas placas, a través de todo eso, donde no nada más es el señalamiento de tipo turístico o la descripción turística de un objeto, sino más bien la transmisión de la historia puesta a través de la metodología de la interpretación del patrimonio, que habla de que hay que simplificar enormemente lo que es la comunicación. En este caso, pues, estas cédulas hablan de la historia, habla de todos los elementos que conforman esa noción de identidad en el territorio, y culmina todo esto con los centros de interpretación del paisaje agavero. Son 3 más 1, que ya estaba, 4, donde se implementan como centros de recepción de visitantes, en donde se les explica qué es lo que van a ver en el territorio, y después hay que salir a enfrentar el territorio, pero ya con una base. Entonces, estos implicaron un proceso primero de la compra de casonas, de haciendas en el territorio, la restauración y finalmente su implementación como centros de interpretación, que en el caso específico de la región les llamamos museos para que la gente se pueda identificar un poco más con ello. Y ya estoy por concluir. Estos 15 años de gestión del patrimonio pues nos han enfrentado a una serie de problemáticas tremendas, y poco a poco creemos que hemos logrado incidir en este desarrollo sustentable del sitio y la preservación de la integridad y la autenticidad. Si bien se tienen avances significativos sobre buenas prácticas, hay que reconocer que aún nos falta caminar. O sea, estas buenas prácticas que tienen que ver con sostenibilidad, con desechos industriales, con la gestión del agua, con la gestión del territorio, pues es un trabajo en construcción. Y bueno, con esto, la presentación, quisiera comentar un aspecto que creo que es también el medular en este simposio, que es el tema de los riesgos que enfrentan los sitios del patrimonio mundial, o los sitios en general, con el cambio climático. Aquí, en esta región, hay que decir, no contamos todavía hasta el momento presente con estudios como los que nos acaban de presentar las colegas de Cartagena, de impacto en el territorio. Todavía no los tenemos, es importante tenerlos, aunque aquí, como estamos tierra adentro, en una región hasta cierto punto semiárida, y que la planta esta de la gavia azul es una planta semiárida, o sea, que no requiere mucha agua. En realidad, estos 2 o 3 grados que pensamos, a reserva de hacer todos los estudios convenientes,
de que no va a tener un impacto significativo en el desarrollo de la planta, como puede suceder lo contrario en el desarrollo de otro tipo de paisajes culturales productivos, como los vitivinícolas o como de otros ámbitos, en donde ese grado sí marca una gran diferencia. En este caso, todavía no podemos decir que lo va a marcar. Sin embargo, el tema del agua, el tema de todo el impacto que pueda haber por esta modificación de los ciclos de la temporada de lluvias, de la temporada de calor, que tenemos muy presentes en la zona, eventualmente sí van a tener un impacto y es fundamental analizarlo y encontrar los retos. En el plan de manejo tenemos un apartado para manejo de riesgos y contingencias, pero realmente se hizo hace varios años y no en la perspectiva del cambio climático. O sea, habrá que seguir trabajando en integrar estos componentes en esta estructura de gestión del territorio. Y con esto concluiría. Muchas gracias. Espero estar en tiempo. No sé si hay alguna pregunta.